Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer tutorial. Yo soy Kiar Tutos y estaremos terminando esta vez nuestra escena de las calabacitas locas de Halloween. Listo chicas y chicos, bienvenidos a este tutorial. Este es el tercer tutorial. Si te perdiste las otras dos primeras partes, aquí en la parte de arriba te va a aparecer una tarjetica que te va a llevar hasta las dos primeras partes donde hemos llegado hasta este punto. En esta tercera parte ya básicamente armaremos nuestra escena, ya crearemos la escena, acoplaremos todos los elementos y crearemos el render final de nuestra animación. Entonces para este caso, antes de empezar, quiero pedirte que por favor me regales un like. Por favor, si eres nuevo, que te suscribas al canal, me regales un like, actives las notificaciones para que te lleguen las notificaciones cuando suban videos más seguido, y también que me apoyen si pueden compartiendo este video para que le llegue a más gente que quiera aprender 3D. De esa forma YouTube me puede promocionar, el algoritmo de YouTube me va a tener en cuenta y voy a poder seguir haciendo videos más seguidos y de mejor calidad. Bueno chicos y chicas, entonces vamos a continuar. Entonces ya estamos en este punto de acá. Para crear la escena vamos a utilizar recursos de internet. Ustedes lo pueden modelar si quieren, pero pues por cuestiones del tutorial y para no extendernos demasiado vamos a utilizar recursos de internet para crear ya, acoplar nuestra escena. Entonces algunos de los recursos que vamos a utilizar están, yo los descargué básicamente de Sketchfab. Tenemos esta casa, está The House Lost in the Sea. Esta casa, este es el creador, le pueden dar si ustedes quieren descargarlo directamente de acá, yo voy a dejar los links en la descripción del video. Ahí está esta casa, vamos a utilizar esta casa, yo le hice unas modificaciones y vamos a utilizar también la parte de abajo que no se ve ahí, pero como está una especie como de montaña. Vamos a utilizar estos árboles también, los cuales descargué y modifiqué. Vamos a utilizar estos árboles y vamos a utilizar algunos elementos de esta escena también, todos de Sketchfab. Como les digo, los links de descarga van a estar en la descripción del video. Y por último también vamos a utilizar esta nube que es una nube BDB. No sé si conocen las nubes BDB o las nubes volumétricas o los materiales volumétricos. Va a ser un material volumétrico que vamos a utilizar y lo vamos a modificar para que sea parezca como si fuera la niebla, o por decir así, la niebla que va a estar sobre nuestra escena. ¿Listo? Como les dije, vamos a utilizar esos recursos, pero yo descargué esos recursos, algunos de esos recursos, y los modifiqué conforme a la escena que yo quería, la idea que tenía. Entonces yo creé un archivo de Blender que les voy a también dejar en la descripción, donde ya están modificados en la forma en que yo lo necesitaba y ustedes los pueden utilizar también. Voy a dejarle tanto los links de descarga directos a Sketchfab y también como el archivo de Blender que les voy a dejar con los recursos ya modificados en mi página de Ko-fi. ¿Listo chicos? Entonces básicamente este es el archivo que van a descargar. Acá yo ya tengo modificadas tanto la casa como las montañas, la montaña que venía con la casa. Entonces creé como una especie de hills, no sé cómo se dice en español, bueno, de meseticas. Y la casa la modifiqué porque la casa venía torcida y la roté, de ahí la vuelta para que se viera diferente. También la luna que venía en la otra escena también la modifiqué, tanto como las nubes. Entonces básicamente vamos a utilizar esto. Y los árboles que venían, utilicé nomás 3 árboles, también les hice ciertas modificaciones, les quité las ramas también, porque vienen con ramas, y les modifiqué un poquitico la forma para que, digamos, poder lograr el look que yo quería en mi escena. ¿Listo chicos? Entonces básicamente vamos a empezar a armarlo con estos que tengo acá, que yo ya tengo modificados. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo voy a seleccionar, voy a seleccionar esto, asegurarme que está seleccionada la casa y que está seleccionada las 3 montañitas. Le voy a dar control C y voy a pasar al otro archivo. Entonces ya estando acá, entonces le voy a dar control B. Listo, entonces voy a activar acá esta parte para poder ver el wireframe y ver las geometrías para la malla. Nuestras calabacitas yo ya las subí, voy a poner la vista frontal. Yo ya las había creado como ya las había subido, digamos, más o menos al nivel que yo quería que estuvieran. Entonces ya manteniendo seleccionado esta parte, voy a crear una carpeta
Ya que tengo seleccionadas las montañas, la casita la tengo seleccionada y vamos a ponerle fondo. Esto va a ser parte del fondo. Entonces voy a poner fondo para mantener organizado todo y para que así sea más fácil después animar. Entonces ya está dentro de la carpeta de fondo. Bueno, y entonces nuestras calabazas las vamos a seleccionar, vamos a arrastrar acá, ya que están solitas, y vamos a cambiarlas de lugar de carpeta. Vamos a crear una carpeta. Esa carpeta se va a llamar calabazas. Se le pueden poner calabazas o personajes, igual más adelante las puedo renombrar o lo que sea. Ustedes también pueden hacer lo mismo, calabazas. Entonces ya tenemos nuestra carpeta de fondo, que es esa de acá, y tenemos nuestras calabazas. Entonces nos paramos sobre la carpeta de fondo y vamos a traer los otros elementos de la otra escena, donde yo ya la tenía lista. Entonces vamos a pasar a la otra escena. Ahora acá vamos a seleccionar la luna y vamos a seleccionar las nubes. Vamos a arrastrar con Shift sostenido y vamos a ir seleccionando todo, que no se nos quede ninguna. Las tenemos ahí. Le damos Control C. Vamos acá. Control B. ¡Pum! Las ponemos ahí. Entonces ya básicamente acá tengo mis elementos. Lo único que me faltaría pasar serían los árboles. Entonces acá dentro de esta escena voy a seleccionar los árboles, Control C, y acá ya Control B. ¡Pum! Entonces acá ya tengo los elementos que necesito para armar mi escena, ¿no? Ya tengo lo que necesito. Bueno, por el momento entonces esta escena la voy a cerrar. Entonces ya estamos acá en nuestra escena donde vamos a acoplar todo y básicamente ya tenemos ahí lo que necesitamos. Entonces dentro del fondo está digamos todo lo que es relacionado con el fondo. Entonces, ya que tengo seleccionado estos arbolitos, los voy a correr, voy a darle G, Y, los voy a mandar por acá, porque básicamente esto es lo que yo voy a utilizar para crear como los árboles, como el bosque, por decir así. ¿Listo? Entonces también vamos a utilizar el addon que se llama G-Scatter. Yo tengo un tutorial. Si no saben cuál es ese addon, no saben cómo descargarlo, tengo un tutorial, les va a aparecer la tarjeta acá arriba. En ese tutorial les voy a enseñar cómo utilizarlo. Vamos a utilizarlo para crear el scatter, que básicamente scatter quiere decir como distribución, para distribuir los árboles sobre un plano. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar. Primero que todo vamos a crear un plano. Voy estando acá, vamos a darle Shift A. Seleccioné fue esto. Vamos a darle Shift C por si el cursor se nos desapareció, para que se vaya al centro. Ahora vamos a darle Shift A, vamos acá, Mesh, y vamos a ir donde dice plano. Plane o plan, vamos a ir acá. ¿Viste ahí? Vamos a escalar nuestro plano, vamos a ir escalándolo. Vamos a agrandarlo más o menos por ahí. Un poquito más. Bueno, entonces vamos a darle escalar, la herramienta de escalar de la parte de acá. Lo vamos a alargar más o menos por acá, ¿sí? Vamos a ir mirando. ¿Listo? Ahora vamos a entrar al plano con Tab para entrar al modo edición. Vamos a la tecla tabulador. Vamos a pasar con la letra Z. Acá está el screen case para que vean los comandos. La letra Z. Vamos a ir a sólido, a visión sólida, para verlo mejor. Y acá vamos a darle clic derecho y vamos a darle Subdivide. Abrimos ventana de diálogo y vamos a ir probando 4. Vamos a meterle por ahí 8. Digamos de esa 48. De esa forma a mí me sirve. Traten de no subdividirlo más porque de pronto se les explota el computador. Entonces eso es lo que yo necesito para mi escena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces voy a selección por vértice desde acá arriba. Voy a seleccionar una de acá y vamos a activar el Proportional Editing, que es este de acá. Proportional Editing lo puedes activar dándole clic ahí o con la letra O. Entonces lo voy a activar y voy a empezar a crearle como pequeñas protuberancias a mi plano con la rueda del ratón y manteniendo sostenido, digamos, el eje para arrastrar. Voy agrandando este círculo, que básicamente es la influencia que va a tener el jalón o el movimiento que le estoy haciendo. Entonces más o menos por acá
Lo voy a poner por ahí. Listo. Vamos a hacer unas modificaciones por acá. Por acá. Vamos a ir modificándolo. Más o menos así. Podemos seleccionarlo todo otra vez. Shift barra espaciadora y le damos S para activar el cursor para poder escalarlo hacia los lados. Lo escalamos así un poquito más o menos, entonces lo dejamos así. Básicamente ya lo tenemos ahí. Entonces nuestras calabazas van a estar acá, yo voy a estar acá, la cámara más o menos va a estar por acá y acá va a estar lo que es nuestros árboles. Listo. Entonces si pasamos acá al modo de previsualización vamos a poder ver, bueno, voy a salir de el modo edición y básicamente plano le vamos a crear un material. Vamos acá, creamos el material, vale, nuevo material, y este material le vamos a poner como una especie de café oscuro, más o menos por acá, y lo bajamos, lo empezamos a bajar algo más o menos así. ¿Ven? Digamos, especular no necesitamos, vamos a bajar el especular porque básicamente esto no se va a ver casi. Lo mismo el roughness lo subimos para que no brille. Básicamente este es el piso, entonces no hay problema, ahí no vamos a tener problema con eso. Bueno, entonces ahí vamos. Bueno, entonces lo siguiente que vamos es hacer a crear los árboles o a poner los árboles sobre el plano que ya tenemos ahí. Entonces básicamente para eso vamos a utilizar un addon que se llama G-Scatter, que está en esta parte de acá. Si no lo han utilizado, ese addon es muy bueno, es gratis. Acá en la parte de arriba les dejo el link o la tarjetita para que vayan a ver el video que tengo sobre este addon. Entonces para no extenderme voy a hacerlo rapidito y ustedes pues si quieren pueden chequear ese video también. Pero básicamente es un addon muy sencillo de utilizar, es muy intuitivo. Entonces pues ya tengo los árboles ahí que yo necesito, los árboles que yo quiero. Entonces lo primero que yo voy a hacer es seleccionar mi plano. Le voy a dar clic acá al gotero y voy a decirle voy a utilizar este plano. Entonces sobre este plano voy a crear mis árboles, ¿no? Entonces voy a seleccionar primero, tengo que tener seleccionado el árbol o ustedes pueden poner sobre el plano lo que ustedes quieran, digamos el elemento que quieran. Por lo menos en este caso voy a seleccionar este, que va a ser el que voy a poner, y voy a darle acá en New Collection, le doy clic y él automáticamente llega y me lo reparte. Él me crea como una previsualización low poly para ahorrar recursos y para pues no trabar el computador. Entonces básicamente acá tenemos la distribución y tenemos, bueno, escala, rotación y geometría. O sea, tenemos dos tipos de previsualización de geometría. Entonces la que se ve en el viewport, que sería esta, y esta otra que sería como la instancia que nos está creando. Entonces vamos a mirarlo de esta forma, o sea, de la forma real, como si estuvieran los árboles ahí. ¿Listo? Entonces vamos, está seleccionado nuestro, vamos a la parte de distribución y acá esto maneja básicamente dos, por decir así, ajustes importantes. En la distribución, en la parte de densidad, density, nos está diciendo la distribución dentro del viewport y dentro del render. En este caso nosotros vamos a manejar la misma densidad en ambos. O sea, en este caso acá me dice que está 0.009 y en render en 1. Eso quiere decir que esto que estamos viendo acá, si renderizamos, no va a ser muchísimos árboles más, y pues eso no lo queremos. Digamos, así como está 0.09 por el momento, lo voy a utilizar igual. Entonces voy a darle control C y vamos a poner acá control B para que nos quede el mismo en render. ¿Listo? Que no se nos olvide eso, chicos, ¿ah? Y ahora pues acá vamos a manejar una distribución diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto tiene acá como un panel de efectos, Add Effect Layer. Entonces vamos a crear vamos a ponerle un efecto de distribución. Vamos a ir acá, vamos a decirle Way Mask. Vamos a utilizar un Way Mask para esparcirlo sobre la zona que nosotros necesitamos o la zona que nosotros queremos, ¿no? Entonces ya tengo el efecto puesto ahí, le voy a dar a la brochita y entonces entramos a la parte de acá de Way Painting. Entonces voy a ir a la parte superior, acá en la parte superior con F, agrando el radio del pincel o lo pongo pequeño. Entonces
lo voy a poner más o menos por ahí. Y lo que voy a hacer es dar como unos toquecitos acá. Entonces a medida que voy pintando de rojo, o sea de rojo, él me va distribuyendo los árboles. Ahorita por el momento yo no le he puesto el tamaño, no hemos manejado tamaño ni nada de escala ni nada de eso. Ahorita eso lo manejamos ahorita. Vamos a básicamente utilizar dos o tres tipos de árboles para hacer esto. Entonces digamos ahí, yo quiero que vaya ahí, listo. Entonces, digamos, ese va a ser, digamos, la zona en que quiero que vayan esos árboles. Bueno, entonces ya pasamos acá a la parte de la escala. La parte de escala tiene una renderización para que no se vea igual. Y la escala ahorita está en 1, entonces yo la puedo subir. Puedo subirla. Entonces más o menos ahí, digamos ahí. Y acá puedo renderizar la escala para que todos los árboles no se vean iguales. Entonces le puedo ahí jugar con el sistema de renderizado. Pues por el momento lo voy a dejar ahí. Ahorita más adelante de pronto haga cambios. Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran. Lo mismo, la rotación maneja una semilla, el seed acá de renderizado. Entonces ustedes pueden modificar la rotación para que todos los árboles no se vean iguales. Entonces digamos, esa es la parte que, bueno, de esa forma es que yo quiero mis árboles. Puedo poner otros por acá, otros por acá. Ahora esta parte de acá en distribución, acá me dice distancia mínima, o sea, la distancia que tiene que estar un árbol del otro. Entonces yo puedo modificarla para que los árboles no queden tan pegados. Voy a dejarla en 4, a ver, así, ¿listo? Y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar los otros árboles también y los vamos a poner ahí. Por lo menos vamos a hacer otro. O sea, entonces vamos a poner esto árbol grande, por decir así. 1. A poner, y entonces ¿qué podemos hacer? Pues seleccionamos otro árbol, digamos este otro árbol que está acá, lo vamos a utilizar. Entonces lo mismo, llego y selecciono bueno, ya lo tengo seleccionado, ya está acá el plano. Bueno, selecciono mi árbol y voy acá en el más y le doy lo mismo, le digo que pum, me ponga ahí otra vez esos. Él por defecto viene con esta densidad de 0.09, digamos esa nos está sirviendo. Control C, Control V. Si algo más adelante ahorita cambiamos, vamos a la parte de geometría, apagamos acá para poder verlo y vamos a aplicar lo mismo, el efecto. Vamos acá, bueno, a distribución, vamos a efecto, way más para poder distribuirlo como nosotros queramos. Entramos acá a la brocha para pintarlo y vamos a distribuirlo. Entonces voy acá al 7, me acomodo y empiezo a crear distribución, decirle, bueno, yo quiero que este venga por acá, por acá, por acá. Ustedes ahí verán cómo lo distribuyen, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces por acá. Vamos a distribuir por acá. Igual los árboles no se van a ver tanto, básicamente se les va a ver como la parte de arriba. Entonces ahí no tenemos que preocuparnos tanto por eso. Entonces ya estando ahí... voy a ir en la parte de escala. La parte de escala pues le voy a dar la escala que yo quiero, más o menos ahí. En distribución también voy a cambiarle la distribución por ahí a 5.3, a 4 también. En la escala podemos ponerle rotación, o sea, un renderizado para que no se vea tan iguales de tamaño. La semilla también se la podemos cambiar, algo más o menos así. Y vamos a crear una cámara, digamos, yo ya tenía creada la cámara, pues la misma cámara que teníamos acá dentro que viene por defecto en la escena, o sea, yo la tenía ahí. Entonces chicos, un truco con la cámara, digamos, si ustedes ya tienen la cámara ahí, no importa que la cámara esté mirando para cualquier otro lado. Bueno, por lo menos voy a crear otra cámara acá como para que se den cuenta de lo que les digo. Vamos acá a Object Mode. Digamos, yo me voy a parar acá, Shift A, vamos a ir a... ¿Dónde está? Cámara, pum, ahí se me creó la cámara. Si entro a 0, bueno, me está seleccionando la que no es. Entonces vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta acá. Entonces voy a darles eso. Se me está poniendo la que no es, perdón chicos. Voy a bajar acá, selecciono esta. Ahora sí. Bueno, sí, esa es la cámara. Esta es mi cámara. Bueno, voy a renombrarla, la que ya tenía. Mi cámara, para que no nos confundamos. Y esta es la que estamos viendo, digamos. Voy ahí.
Así ustedes tengan la cámara mirando para otro lado, si ustedes digamos encuentran el encuadre que quieren, digamos en este caso yo me voy a poner por acá, me voy a ir por acá, voy a decir no, yo lo quiero así, este va a ser el encuadre que yo quiero. Ahí, para que la cámara se acomode a esa visión o a ese encuadre que tienen, le dan control A0 y la cámara automáticamente va a tomar ese encuadre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, bueno, voy a borrar esa cámara porque no me sirve. Esta es la que yo tenía ya. Bueno, le voy a dar a la O para entrar a la cámara. Entonces esta es mi cámara, la cámara que yo, el encuadre que yo hice por este momento. Entonces la tenemos ahí. Entonces ahí yo puedo ir viendo cómo van quedando mis árboles, si están quedando muy pegados o no. Entonces también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a crearle, porque la cámara se va a mover un poco, entonces la cámara también pues se va a ver un poquito el suelo. Vamos a crearle como una especie de hojitas secas sobre nuestro plano. Entonces vamos a ir acá, seleccionamos el plano, N, y vamos a entrar a la galería que G-Scattering trae por defecto, que es esta. Entonces vamos acá. Yo voy a ponerle, permítame, estas hojitas. Entonces lo que hago es seleccionarlas acá, estas hojitas, que se llama Ringworm Plantain Dead, que son como hojas muertas. Acá me dice que clump, sí, para que se haga el clon, que es básicamente como para que se mezcles. El detalle, el nivel de detalle lo va a poner low porque no, o sea, no va a haber acercamiento. Y el material quality también low porque pues como decimos, no va a ser acercamiento, va a ser una vista ahí rápida que se va a hacer. Entonces le vamos a decir scatter selected. Y él automáticamente pues me las pone ahí, mira, ya me las puso ahí. ¿Ven? Entonces pasa lo mismo, es el mismo procedimiento. Acá, bueno, ahí me las está mostrando. Lo que pasa es que están pequeñas, entonces vamos a escala primero que todo y subimos un poquito la escala. Geometría, vamos a quitar esto ahí para que ustedes la vean, más o menos así. Vamos a escala, vamos a cambiarle un renderizado de escala. Vamos a subirla un poquito más o menos por ahí. Y vamos acá, en este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a distribución del 0.9. Bueno, vamos a poner lo mismo en la zona de render, vamos a poner acá, y acá vamos a ponerle un efecto de cámara que se llama Camera Cooling, que es básicamente él solo va a proyectar el elemento basándose en lo que está viendo la cámara. Entonces yo voy a seleccionar mi gotero y voy a seleccionar la cámara. Pum. Entonces, dependiendo, digamos, de lo que esté viendo la cámara, él va a distribuir, por decir así, nuestro sistema de plantas o de árboles que ustedes tengan. O sea, por lo menos si yo lo quito acá, voy a volver a seleccionar la cámara. Después se me perdió la camarita, hasta acá. Acá está seleccionada. Cámara cooling, va a quitar, selecciono acá. Pum. Entonces ya ahí básicamente la cámara, dependiendo de lo que está viendo la cámara, es lo que él me va a mostrar, va a distribuir ahí. Entonces por lo menos si yo muevo la cámara, voy a hacer un ejemplo acá. Digamos, ahí la estoy agachando, miren, ¿sí ven? Ahí la estoy agachando y si yo la llevo para acá, no sé si alcanzan a ver. Digamos, ahí esa es la visión de la cámara que él está viendo. Entonces voy a entrar a la cámara. Entonces ahí ustedes ven lo que dependiendo de esta visión él va a distribuirme. Entonces voy acá a la parte de distribución y en este caso acá ya podría ponerle 0.5 para que se vea más. Miren, esa 0.5, vamos 0.3, pongámosle 3, más o menos así. Entonces si salgo de acá, miren, y si yo muevo la cámara, él va moviendo ahí. Importante, el buffer toca moverlo, agrandarlo un poquito, porque para que cree como una especie de sangrado un poquito por fuera de la visión de la cámara y no vayamos a tener problemas a la hora de animar. Bueno, entonces básicamente allá tengo mis árboles, tengo pues lo que necesitaba y ya pues en este punto ya sería empezar nomás a animar. Entonces ya básicamente lo que tenemos que hacer es animar nuestro plano. Entonces tengo que irme, bueno, voy a hacer una animación de 100 frames. Entonces voy a poner acá 100, vamos a poner 100
También vamos a ir acá a los ajustes de render. Yo voy a renderizar, hacer el frame rate a 30 fotogramas. Entonces tenemos que irnos a la parte, al 1, al fotograma 1. Entonces ahí estando en el fotograma 1 vamos a empezar a animar nuestro plano. Entonces básicamente el plano tiene que, tiene que irse hacia acá, ¿no? Entonces tendría que venir desde acá, más o menos por acá. Entonces acá ya en esta parte vamos a abrir acá una ventana. Vamos a abrir una ventana y acá vamos a poner nuestra cámara. Vamos a darle al 0. Vamos a darle a la tecla Home para ver lo que está viendo nuestra cámara. Voy a desactivar esto de acá. Voy a desactivar esto de acá también. Esto lo voy a esconder con la letra T. Entonces ahí tenemos ahí. Y básicamente tenemos, nuestra cámara va a tener que, o sea, se queda ahí y el plano va a tener que moverse. El plano se va a mover de esta forma. Va a ser así. ¿Ven? Entonces eso es lo que vamos a animar. Vamos a animarlo desde el 1 al 100. Entonces voy a pararme más o menos por acá. Voy a ver acá, más o menos acá. O sea, no puedo animar que se salga del plano. Voy a ponerlo más o menos por acá. Entonces ahí le voy a dar I. Vamos a ver locación. Nos vamos al 100. Vamos acá al 100. Entonces acá ya en el 100 tenemos que mover nuestro plano. Nos vamos acá. Básicamente el plano lo tendríamos que mover. Iría más o menos como por acá. Porque si no se nos sale. Más o menos por ahí. Digamos así. Le damos lo mismo y locación. Entonces si ya nosotros le damos play a esto, él nos va a andar hasta el 100, ¿no? Pero entonces va a hacer lo que se llama un easing in, easing out, que es entrar suave y salida suave, entrada suave y salida suave, pero no queremos eso. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar los dos fotogramas, le vamos a dar a la letra T y acá vamos a poner lineal, en interpolation lineal. Entonces ya él empieza con la misma velocidad, termina con la misma velocidad para crear un loop, pero como vemos se salta. O sea, eso lo vamos a arreglar ahorita. Vamos a utilizar un árbol para arreglar eso. Entonces básicamente esa sería nuestra animación. Y entonces acá ya en esta parte utilizaríamos un árbol, que sería este árbol. Este árbol lo vamos a animar. Bueno, voy a ir a la parte frontal. Este árbol lo vamos a poner por acá, G, más o menos como por acá. Lo vamos a agrandar porque él básicamente se va a poner al frente de la cámara. Entonces voy a ir acá el 0. El árbol lo mismo, le voy a dar y bueno, voy a primero ubicarlo bien de una forma que me tape la cámara cuando pase. Vamos a mirar más o menos por ahí. Creo que por ahí, Sí, es así, sí, exactamente por ahí. Acá entonces vamos a agrandarlo. Algo así, más o menos. Ahorita si algo pues lo agrando más. Tiene que pasar ahí, ¿listo? Entonces básicamente el árbol tiene que moverse también con el plano, pero hasta cierto punto. Entonces acá en el 1, ya sabemos que él empieza ahí. Pero entonces el plano, digamos, acá esto se va a mover hacia allá. El árbol va al sentido contrario. Entonces voy a seleccionar ahí, le hago I, location. Nos vamos acá hasta el 100, hasta donde tiene que ir el plano. Vamos a poner el árbol, lo vamos a acomodar más o menos por acá. Más o menos algo así. Más o menos lo podemos escalar un poquito más, como para cortar esa entrada. Vamos a hacer pruebas, a ver, y le damos ahí y location, lo mismo, manteniéndole seleccionado los dos, le damos a la tecla T, le vamos a dar lineal y vamos a mirar a ver qué tal se nos ve. Entonces va pum. Ahí vamos mirando, a ver, vamos acomodándolo, no importa. Entonces va acá, lo podemos correr un poquito más. Podemos poner por acá más o menos, escalarlo un poquito más.
algo así. Algo así, pues vamos a poner otra vez. Entonces podemos cuadrar lo que termine más o menos por acá. Ahí, y location. Vamos a ver, algo así. Con eso, digamos, el salto, digamos, de nuestro, más o menos por acá, y location, el salto de nuestro loop de animación no se va a ver tan feo. Entonces, o sea, mira, ahí ya se ve. Entonces, digamos, si yo lo paso acá, lo pongo ahí a rotar, entonces ahí voy viendo que ahí no se ve el salto, ¿ven? Porque el árbol distrae la visión del espectador. ¿Listo, chicos? Entonces salimos por esa parte, ya salimos de ahí. Ya tenemos nuestra animación acá, tenemos nuestra animación de nuestro, por decir así, nuestro escenario. Ahora pues vamos a pasar a la parte de las calabazas. Entonces las calabacitas, básicamente se va a animar es la escobita. Vamos a animar la escoba. El movimiento de las calabazas va a ser animado por la escoba. Entonces voy a seleccionar la escoba lo mismo. Entonces ellos van a empezar desde un punto y van a hacer un recorrido y van a terminar en otro punto, pero o sea, donde empiezan termina, para hacer que el loop se vea igual. Entonces básicamente vamos a acomodar nuestras calabazas. Vamos al frente. Se tiene que quedar acá. Vamos a coger vamos a moverlo, vamos a correrlo un poquito. Más o menos tiene que empezar desde por ahí. Entonces acá lo que vamos a hacer es, manteniendo seleccionado el palo de la escoba, le vamos a dar a I y le vamos a poner locación y rotación, porque vamos a modificar eso también. Pero entonces vamos a seleccionar este frame, le vamos a dar Shift D, vamos a copiarlo y lo vamos a llevar acá. Entonces acá vamos a ponerlo al 100. Nos vamos al frame 50, más o menos al 50, vamos a la vista superior. Y acá en el frame 50 lo que vamos a hacer es adelantar nuestros personajes. Los vamos a llevar un poco cerca a la cámara. Vamos a ir a la vista frontal. Vamos a bajarlos acá. Vista superior. Nos acercamos y vamos a rotarlo un poquito. Vamos a rotarlo más o menos así. Así. Entonces ahí lo vamos a rotar ahí. Y vamos a darle y locación y rotación. Entonces él ya ahí nos marca un fotograma. Entonces ya ahí empezaría en un lugar, saldría al otro lugar y volvería al otro lugar. Entonces ahí vamos viendo cómo va. Entonces por lo menos lo que podemos hacer es acá en esta parte, lo que podríamos hacer es rotarle un poquitico, más o menos así, darle y locación y rotación, y lo mismo Shift D, y lo que hacemos es, tenemos que tener seleccionado solo Shift D, y lo que hacemos es reemplazarlo con el de acá para que caiga al mismo lugar. Entonces ahí tiene que ir al mismo lugar. Entonces allá acá entre la mitad de estos dos podemos hacer como unos frames o unos fotogramas de interpolación. Sería más o menos, bueno, acá digamos por acá, rotarlo un poquito más. Ahí, y locación y rotación. Y más o menos igual esto se puede mover, ustedes lo pueden mover, digamos en el 70. Ahí se podría voltear un poquito para acá, y locación y rotación como para darle una curvatura ahí de rotación, algo así más o menos, ¿no, chicos? Y ya en esa parte lo que haríamos, para no extendernos tanto, es animar las calabazas, digamos. Lo que yo quiero es que cuando ella llegue acá al 50, la primera abra los brazos así como de emoción, y la segunda también lo haga en la posición que yo la había dejado, pero
que lo haga de asustada y la primera de emocionada, ¿no? Entonces básicamente ya sería animación básica, o sea, seleccionamos digamos la primera, vamos a entrar acá a seleccionar los huesos, vamos a seleccionar los huesos que vamos a trabajar. Entonces digamos esa pose que tiene ahí es la pose que yo quiero que tenga este hueso, básicamente este hueso y este hueso son las poses que yo quiero que tenga cuando empiece, digamos, esa es la posición base que va a tener. Bueno, entonces vamos a darle ahí, vamos a ponerle locación y rotación por si las mosquitas. Y lo que hacemos es lo mismo, Shift D, ponemos este acá lo último y ya vamos modificándola ahí conforme vayamos más adelante. Entonces digamos acá en el 50 nuestra calabaza ya hace un gesto de que se volvió como loquita y se emocionó. Entonces allá acá empezamos a modificar esto. O sea, digamos vamos a seleccionar herramienta de rotar, entonces lo vamos a subir más o menos así. Está emocionada, ups, se me fue este para acá, pin, este para acá, digamos este también, digamos este tiene que correrlo para acá, vamos para acá, tin, lo levanta y pucha, algo así. Entonces este y este seleccionado, entonces acá le vamos a dar y locación rotación. Entonces este acá y este acá tienen que se suben un poquito, le damos y locación y rotación, digamos este y este se tienen que, va a pasar de global a local, a ver, eso así en local, mandarlos hacia adelante un poquito, lo MMI, locación y rotación. Entonces lo que ellos va a hacer así, mi calabaza va a ir acá y ¡ya! Se emociona, así ven tan. Ven, es algo muy sencillo, chicos. Entonces la de atrás básicamente lo que va a hacer es el contrario, va a estar agarrada y cuando llegue a este punto que siente como que se va a caer, ahí llega y se abre las manos como las tiene, ¿listo? Entonces eso yo lo voy a hacer en cámara rápida ahí como para no demorarnos tanto, pero básicamente es eso, posarlas y ya. Bueno, entonces bueno, entonces básicamente me quedó así. Yo también le hice una animación a la cámara, una animación muy simple. Te llega y va acá, va, abre los brazos y va otra vez, cae otra vez. Ven, chicos, ahí va, viene. Entonces la cámara básicamente le hice una animación no tan complicada. La puse en esta posición, ahí está la cámara. Cuando va adelante, se va acercando un poco, rota y llega y se devuelve a la misma posición. Eso es básicamente lo que hice. Listo, chicos, entonces ya acá sería, bueno, empezamos a animar la cara. Vamos a animarle la cara, las caras, que es muy fácil también. Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Vamos a correr este para acá un momento. Vamos a bajar esto para acá. Bueno, entonces necesitamos acá abrir otra aparte. Vamos a darle clic acá, decimos horizontal split, vamos a ponerla por acá. Y esta de acá vamos a ponerla en el shader editor. Entonces vamos acá. Entonces acá lo que tenemos que seleccionar es las caras. Vamos a empezar con esta cara. Para poder, bueno, eso lo voy a cambiar al dropshift. Dropshift está acá, ahí está. Para poder animar las caras ya les había explicado cómo animarlas, es muy sencillo, no tiene tanta ciencia. Bueno, vamos a poner eso acá, se me fue la mano. Bueno, acá otra vez seleccionamos
seleccionamos acá el de input. Acuérdense, eso tiene que estar en 1, auto refresh. Entonces en el 1 ella va a empezar con esa cara, con esa carita que tiene ahí. Entonces lo que hacemos es el frame 0, ese es el 0, 1 y el 2. Entonces vamos a ir al 0, insert keyframe. Después vamos acá, más o menos por ahí. Bueno, ustedes lo pueden ir modificando. Acá lo ponemos en el 1, pam. Entonces ahí le damos clic derecho, insert keyframe. Y lo ponemos en el 50. Estamos en el 2, la cara de felicidad, insert keyframe. Y ya pues este tendría que shift D, ir en el 100. Y este otro shift D se lo podríamos poner por acá. Entonces quedaría así, ¿no? Se reiría ahí cuando se va riendo y tal. Y ahora tenemos que seleccionar todas. Le vamos a dar T y le vamos a dar constant para que nos respete esta, pase esta y no vaya a estar cambiándolas ahí, pasándolas 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 rápido. ¿Listo? Entonces ya básicamente eso es la animación de cara, chicos. Y entonces pues lo mismo se hace con la de atrás, se va acá y es del 0, ¿listo? Y listo, chicos, digamos, ya hice las dos, ya hice la animación de las calabazas. Entonces así va quedando nuestra animación, ¿ven? Ahora, importante, vamos a crear la luz, vamos a crear un sol. Vamos a irnos por acá. Vamos a crearle un sol a esto. Bueno, entonces vamos a ir a los ajustes de render. Yo voy a renderizar con Cycles. Entonces vamos a utilizar Cycles. Con GPU, Computer, bueno, acá 0.1, vamos a ponerle esto 500 para que renderice acá en el viewport rápido. Podemos 0.1, podemos 0.3, como para ir mirando, para que no se tome tanto tiempo. Ponemos el denoiser, le pasamos a OptiS porque yo tengo tarjeta Nvidia. Entonces OptiS está optimizado para las tarjetas Nvidia, si ustedes ponen ahí. Y en la parte de acá del render del noise threshold vamos a ponerle 0.3 y vamos a dejarle 1000 o menos, vamos a ponerle. El denoiser también tiene que estar seleccionado y acá vamos a ir a OptiX porque yo estoy renderizando con GPU. Vamos a ponerle experimental. Yo le voy a poner experimental. ¿Qué más vamos a ir acá? Subdivision, no, light paths, vamos a ir a volumen, vamos a ponerle 2 porque nosotros vamos a trabajar ahorita con una nube volumétrica. Directed light, reflective, bueno, vamos a dejarle ahí, vamos a ponerle fast GI approximation. Entonces ahí vamos a empezar a mirar acá. Entonces si nosotros nos pasamos acá vamos a darnos cuenta que no tenemos ninguna luz, pero eso es lo que estamos viendo. Entonces acá en este caso vamos a bajar esto para acá, o podemos ocultarlo porque básicamente no lo necesitamos ahorita por el momento, sino para tener mejor visión acá. Bueno, entonces esto es lo que tenemos. Bueno, entonces vamos a utilizar la luz. Vamos a empezar entonces con la luz. Vamos a crear un sol, shape A, light, sun. Se nos crea el sol, lo vamos a subir. Ese solecito lo vamos a mandar por acá atrás. Bueno, lo vamos a mandar atrás. Correrlo por acá. Vamos a ir a las propiedades. Ponerle 5 por ahí. O sí, más o menos 5 o pongámosle 10. Por el momento hagámosle 10. Vamos a cambiarle la luz como tirando al azulito, más o menos como un azulito para acá. Ahora nos vamos a la vista lateral y vamos a rotarlo. Vamos a darle una rotación acá. Entonces, más o menos algo. Bueno, se me fue para atrás, pero bueno, no importa. Por ahí. O pueden agarrarlo de ahí, pero bueno, pues yo le hago eso. Así, más o menos así. Por el momento. En la parte del mundo acá, de la parte del environment, vamos a utilizar una HDRI. Entonces vamos a utilizar un HDRI de acá de Polyheaven. Ese es el que yo ya voy a utilizar. Se llama Satara Night. Ustedes entran a Polyheaven y buscan Night, ahí les va a aparecer, lo pueden descargar de Polyheaven. Entonces vamos a utilizar ese.
Bueno, entonces estando acá, pues yo lo voy a cargar. Vamos acá, color. Voy a ir acá arriba. No se me asusten. Vamos. Environment Texture. Acá entonces voy a abrir. Open. Voy a ir a mis HDRI. Y esta casa. Voy a abrir. ¿Listo? Entonces este es el HDRI que yo voy a utilizar. Bueno, entonces voy a modificarlo primero. Entonces ya que tengo esto acá, vamos a ir a esta parte. Vamos Shader Editor. Acá en esta parte vamos a ir donde dice Word. Entonces este es nuestro HDRI. Yo le voy a seleccionar acá la imagen. Este cubículo le voy a dar Control T para que me aplique el mapeado. Y acá pues lo vamos a rotar. Vamos a darle una rotación dependiendo. Bueno, entonces por el momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar de cycles a IP para que se nos vea la rotación. Bueno, entonces voy a la acá 0. Voy a acomodarlo la parte donde como que ilumine un poquito más para que me emule la luna. Algo por acá, como por acá. Vamos a darle hacia arriba, igual algo así más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos acá, vamos a poner este 0.04. Vamos a ponerle así, que nomás se nos vean las estrellitas un poquito. No es necesario que muestre más. Bueno, entonces el sol lo estábamos rotando. Vamos a ponerlo más o menos por acá. Voy a dejar más o menos ahí, más o menos por acá. Bueno, entonces acá el sol le ponemos 200. Yo le puse 200 y el ángulo de 80.5 grados. Entonces más o menos va a quedarnos así la iluminación del sol. Bueno, entonces ya tenemos ahí el sol. Tenemos nuestro HDRI que está acá 0.4. y entonces pasaríamos a crearle otra iluminación. Vamos a crearle una iluminación acá en la parte de abajo a nuestras calabazas, y también una al frente de la cámara. Entonces voy a abrir otra por acá. Bueno, esta que ya la utilicé para no abrir tantas ventanas porque no tengo otra pantalla. Entonces voy a ir acá a línea del tiempo, timeline. Voy a volverme más o menos por acá, algo así. Vamos a ir acá. Por acá, estando acá, vamos a ir al frente. Voy a darle al 1, vista frontal. Vamos a darle Shift A, vamos a crearla rápidamente. Point line, la vamos a subir más o menos por acá, la vamos a colocar como por acá, ahí más o menos, una C. Voy a cambiarle el color, vamos a cambiarle un color como más o menos por acá, moradito, sí se podría. Voy a ponerle alta intensidad, ponerle 55.000. 55.000. Bueno, Cacharo. Voy a cambiarle el radio. Voy a poner más o menos así, uno grandecito más o menos, para que esa iluminación me ayude. Digamos, si yo apago el sol, puedo ver lo que la iluminación me está generando, el efecto que quiero. Bueno, entonces digamos en esa parte esa va ahí. Voy a prender otra vez el sol, pan, y voy a también crear otra. Bueno, esta tengo que correrla para acá porque se me corrió acá, entonces tengo que ponerla más o menos en la parte de abajo de nuestras calabazas. O sea, esa va en la parte de abajo, exactamente ahí, o sea, más o menos ahí. Mira, si lo mismo, si apago el sol, ahí se va a ver cómo afecta la iluminación, esa iluminación tétrica que crea. Eso va a influir a la atmósfera que queremos crear. Aparte, bueno, tenemos nuestra cámara acá. Vamos a ir a la vista frontal. Bueno, por acá, estando acá, vamos a ir al frente. Voy a darle al 1, vista frontal. Vamos a darle Shift A, vamos a crearla rápidamente. Point line, la vamos a subir más o menos por acá. La vamos a colocar como por acá, ahí más o menos, una C. Voy a cambiarle el color, vamos a cambiarle un color como más o menos por acá, moradito, sí se podría. Voy a ponerle alta intensidad,
ponerle 55.000. 55.000. Bueno, Cacharo. Voy a cambiarle el radio. Se va a poner más o menos así, uno grandecito más o menos, para que esa iluminación me ayude. Digamos, si yo apago el sol, puedo ver lo que la iluminación me está generando, el efecto que quiero. Bueno, entonces digamos en esa parte esa va ahí. Voy a prender otra vez el sol, pan. Y voy a también crear otra. Bueno, esta tengo que correrla para acá porque se me corrió acá, entonces tengo que ponerla más o menos en la parte de abajo de nuestras calabazas. O sea, esa va en la parte de abajo, ¿ah? Exactamente ahí, o sea, más o menos ahí. Mira, si lo mismo, si apago el sol, ahí se va a ver cómo afecta la iluminación, esa iluminación tétrica que crea. Entonces todo eso va a influir a la atmósfera que queremos crear. Aparte, bueno, tenemos nuestra cámara acá, vamos a ir a la vista frontal, más o menos por ahí, y vamos a crear otra iluminación. Entonces vamos a Shift A, vamos rápido a crear otra Area Light, listo. Cambiamos acá Align to the View, ahora la escalamos, hay que hacerla grandecita. Vamos a vista superior, vamos a correrla un poquito para allá. Vamos otra vez a la frontal, vamos a subirla. Estaba más o menos alineada con la cámara, entonces iría más o menos como por acá. Esta cámara, ¿dónde está? Ah, ya la vi, se me perdió la cámara, se me ha perdido la cámara, estaba como por acá. Básicamente va ahí, va a rotar un poquito, que le pegue a nuestros personajes. Vamos a correr un poquito para acá, pum. Más o menos ahí. Vamos a ¿qué? Vamos a cambiarle algunos ajustes. Digamos, esto vamos a ponerle 10.000, que sea un colorcito como amarillo, algo así, más o menos un color como amarillo. Ven, chicos, entonces vamos a dejarla más o menos así más o menos va a ser nuestra iluminación. Van acá, se ríen, y ahora lo que nos faltaría es pasar a la parte de bueno, acá pasa. Voy a asegurarme de que esto esté bien en la parte de arriba, más o menos ahí. 7, voy a correrla un poquito hacia atrás, creo que está muy pegada, algo así. Ahora lo que nos faltaría es crear las luces, sí, como el material volumétrico. Entonces para eso, como les dije, voy a dejarles en el link o en la carpeta de recursos que les voy a dejar, y en la descripción del video les voy a dejar el link donde pueden descargar las nubes, la nube que vamos a utilizar para crear, por decir así, la niebla. Entonces les voy a dejar el link también. Entonces básicamente van a irse al link que está acá, es un link de Drive, y es este tipo de nubes que son las BDV, las nubes BDV o volumétricas, o las que son las nubes volumétricas que se crean en otros programas como Houdini. ¿Listo, chicos? Entonces simplemente la descargan y ya pues acá en el programa ustedes la pueden importar de la siguiente forma. Ustedes simplemente le dan acá Shift A y acá en la parte donde dice Volume Import Open BDV, y entonces lo que hacen es seleccionarla y la importan ahí y ya llega y se nos importa ahí. Acá entonces ustedes la pueden modificar, la pueden agrandar. Entonces básicamente esta lo que vamos a hacer es utilizarla, vamos a la vista superior para cubrir nuestra escena. Entonces vamos acá, la vamos a mover por acá, vamos a escalarla, vamos a activar el de escala. Bueno, vamos a escalarla más o menos así. Vamos a la vista frontal, le agachamos acá, la aplanamos un poco, GZ la subimos más o menos. Bueno, vamos a moverla un poquito para arriba, más o menos ahí. Vamos a escalarla así, y acá de los lados la vamos a estirar. Vamos a la vista superior,
también algo más o menos así. Y acá en esta parte vamos a entrar a... se me cerró acá, no importa, vamos a utilizar, mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir otra vista acá, vamos acá a Horizontal Split, vamos a subirla por acá. Esta acá la vamos a pasar a esta parte, a la previsualización de materiales. Y acá vamos a utilizar el Shader Editor. Entonces acá nos muestra, vamos a seleccionar nuestra nube, acá pasamos a objeto, la tenemos ahí seleccionada y vamos a crearle new material. Entonces él automáticamente nos crea, acá vemos la previsualización, nos crea un principal volume, ¿no? Entonces acá en el principal volume nosotros pues podemos cambiarle el color, que es lo primordial. Yo le voy a poner como una especie de verde, vamos a pasar acá, ponerle verde, más o menos así, ese va a ser el color. Y la densidad es pues la potencia que tiene, entonces digamos 0.2, vamos a ponerle por el momento, uno le puede bajar la densidad, pero entonces vamos a crear otro sistema de nodos para controlar la densidad y para animarla, porque pues igual también vamos a animarla. Entonces vamos a pasar a esta parte acá, vamos a correr esto para acá, vamos acá, vamos a ir a Noise, Noise Texture, vamos a seleccionar Noise Texture y también vamos a crear un Color Ramp. Entonces básicamente el FAC lo vamos a conectar acá y el Color vamos a manejar la densidad. Bueno, entonces el Color Ramp nos va a manejar la densidad de nuestra nube, ¿no? Y vamos a animar la nube con estos factores de acá. Entonces vamos a pasar al 4. Y este de acá, básicamente este color, si yo lo bajo, me va a determinar la densidad de mi nube. O sea, si yo lo bajo hacia el negro, más transparente se va a ver la nube. Entonces, digamos, si yo lo bajo y lo dejo más o menos un colorcito gris, ahí, este está totalmente, digamos el de acá, este está totalmente negro y este está un colorcito gris. Entonces ese va a ser como el color de mi nube y la densidad, sea para que no se vea tanto la nube. Entonces vamos a ponerla más o menos por acá. Y entonces acá yo puedo animar mi nube, digamos, manejando el ruido con este factor cuando lo pongo a 4D. Entonces puedo ir manejándola y se va a crear una especie de turbulencia, como si estuviera moviendo. Entonces pues eso va a ayudar a nuestro efecto, lo que queremos dar ahí. Y básicamente vamos a crear otra vez acá Horizontal Split, vamos a poner uno acá. Este lo vamos a poner en Timeline. Entonces vamos a ir acá al 0. Entonces básicamente estamos ahí. Tenemos que tener cuidado que nuestra niebla no nos cubra tanto la parte de acá. Entonces vamos a bajarla un poquito más. G, Z. Ups, se me fue donde no era. Esto está en local, global. Ahora sí. G, Z lo vamos a bajar. Listo, ahí más o menos, algo así. Voy a la vista superior, me cercioro, digamos, de que voy a mirar cómo está. No, creo que acá arriba está muy grande, entonces la vamos a poner más o menos por acá. ¿Listo? Y entonces acá pues básicamente la turbulencia de la nube se puede manejar de la siguiente forma. Vamos al 0. Entonces acá en el 0, digamos, uno le puede empezar a cambiar valores. Le puede empezar a, digamos, le voy a poner acá 0. Le doy clic derecho, insert keyframe. Entonces manteniendo seleccionado acá. Entonces acá en el 40 o en el 50 le pongo un valor random que ustedes quieran. Y entonces acá le pongo otro insert keyframe. Y acá en el 100, entonces que... digamos puedo poner otra vez 0 y
y le doy clic derecho y insert keyframe, ¿listo? Lo mismo pasa con el ruido, entonces acá con la escala del ruido, entonces acá está en 5, para crearle como una variación insert keyframe, vamos al 50, le ponemos 10, insert keyframe, y en esta parte de acá le podríamos poner 5 otra vez, acá, pum, vamos a ponerle 5, pa. Y ahí vamos. Entonces acá en esta parte ya tenemos que empezar a hacer pruebas de render. Ya básicamente tenemos todo lo que necesitamos y acá empezamos a hacer pruebas de render. Entonces yo había seleccionado acá estos ajustes de render y simplemente le damos a renderizar con F12. Voy a ponerme acá en esta parte que es la que me interesa. Y le voy a dar F12. Y listo, chicos, mire, este fue el resultado del render. Entonces básicamente ya tenemos ahí todo, es simplemente crear la animación del fotograma 1 al fotograma 100. Yo quiero darle el efecto de glow. ¿Qué pasa con Cycle? Cycle no maneja el efecto de glow como If. O sea, en If acá uno iba y le activaba el bloom y se veía ese efecto como de bloom, como de resplandor. Entonces en Cycle se maneja la siguiente forma. Entonces digamos, si estamos acá en Cycles, tenemos que ir al Compositing y activar donde dice Use Nodes. Vamos a utilizar los nodos. Ahora acá para poder verlo vamos a darle Shift A y vamos a buscar uno que se llama Viewer. Entonces el Viewer lo vamos a activar acá, pum. El Viewer lo vamos a conectar a imagen con Image. Entonces ahora para hacer esto pequeño le vamos a dar a la letra V. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo más o menos por ahí. Vamos a correr esto. Vamos a ponerlo por acá. Entonces para hacer el efecto del glare o del resplandor, vamos a buscar un nodo que se llama glare. O sea, acá le damos clic y este nodo tiene que ir conectado entre el viewer y el image. Entonces uno lo pone ahí y él automáticamente ahí nos crea el efecto. Tiene unos presets, pero vamos a utilizar el que se llama Fog Glow. Entonces acá vamos a ir y vamos a, digamos acá eso tiene unos tamaños, entonces entre más le suba, más eso va a crear ese resplandor. Yo lo voy a dejar más o menos en 6 o en 5, ustedes ahí miran, a 6 es lo mínimo, entonces acá el threshold lo pueden cambiar a 0.5, entonces lo pueden poner 0.5 y el resplandor lo pueden poner en high para que, o sea, si usted lo pone en low, genera más resplandor, si lo ponen en medio, menos resplandor, y en high, pues es menos. Entonces así más o menos lo van a dejar. Ahora, ¿qué pasa? Para renderizar esto, la animación en sí, pues ya saben que van acá, le dan un directorio, y para renderizar el glow, así que le salga todo renderizado desde ahí mismo, ustedes tienen que utilizar otro nodo. Van acá, Shift A, le dan acá, le ponen Output, File Output. Entonces este de acá tiene que ir conectado al glare. Entonces este básicamente va a ser el render con el glare, porque si ustedes simplemente ponen el directorio acá y le dan render, él les va a renderizar la imagen así. Si por lo menos acá no me muestra el glare. Para poder ver el glare tengo que irme hasta acá abajo y decirle View Node. Entonces ahí sí me va a mostrar. Entonces acá ustedes pues le dan clic, le dan el directorio donde quieran guardarlo y ya pasan a la parte de acá de render y le dan render image. Render animation, chicos. No render image, sino render animation. Y él automáticamente les va a renderizar. ¿Listo, chicos? Entonces ya después de todo lo que hemos hecho y todo haber trabajado en este proyecto de Halloween, mi animación quedó así. Bueno, chicas y chicos, espero si hayan disfrutado este tutorial tanto como yo lo hice, espero hayan aprendido. Ya saben, si llegan a hacer este proyecto o un proyecto similar utilizando lo que aprendieron, me pueden etiquetar en Instagram como KRCGI, me pueden encontrar ahí. Entonces, chicas y chicos, disfruten este Halloween y nos vemos la próxima.